Bienvenidos. Hoy convocamos esta tarde la sesión de la cátedra del Instituto Cervantes de Rabat, que este año lleva nuestro querido profesor Bounou, que es quien va a presentar al sabio de hoy, al profesor Bagni, así que se encargará él y no voy a redundar. El profesor Bounou es nuestro tercer catedrático, después de haberlo sido el profesor Lawina. Antes lo fue con el Hamsi, que lo hicieron sobre el Islam y la mujer, y la primera, es decir, será el cuarto, y la primera cátedra la llevó profesor Businev sobre los moriscos. Bueno, esto es el Instituto Cervantes tiene, en su ley fundamental, tiene solo 3 indicaciones. Una de ellas dice que nosotros, el Instituto Cervantes, se dedicará al apoyo al hispanismo. Y bueno, aquí estamos apoyando al hispanismo. El hispanismo es un río subterráneo que a veces brota y nos habla de las relaciones Marruecos, Hispanoamérica y otros lugares, y vuelve a ser un río subterráneo, vuelve a brotar y nos hablará de otras cosas en este afluente que es la cátedra de este año, que habla sobre todo del hispanismo en América, que trata de relacionarse con el hispanismo en Marruecos y por supuesto en España. Pues va a ser un hispanismo un poco de 2.0, digamos. Hablamos de ciencias políticas, aquí no es literalmente el objeto tradicional del hispanismo, pero yo creo que ese objeto va quedando atrás poco a poco ya. Apenas, aunque se sigue estudiando, ya los puntos y comas en el Lazarillo de Tormes ya van siendo algo del pasado del hispanismo que sigue presente, pero se van incorporando otras muchas cosas. Esta mañana he estado hablando con un hispanista que bueno, hablaba muy buen francés, español no tanto, pero sabía mucho de veterinaria durante el protectorado español, y me dijo, no, es que realmente la ciencia veterinaria se empezó a tratar desde un punto de vista más científico de verdad buena, con el conocimiento que trasvasó España en los momentos que estaba aquí. Ese también es hispanismo, y ese es el hispanismo hacia el que vamos a tender como algo global, incluyendo a la Lazarillo de Tormes, por supuesto. Y bueno, aquí os dejo con el profesor Businev. No voy a leer su currículum porque no nos da la semana para terminarlo. Está aquí en calidad de director del máster de estudios americanos, por eso hablamos con él y le dijimos a ver qué podemos hacer para hablar de hispanismo y América, Latinoamérica, Iberoamérica, como quieran llamarlos. Muchas gracias por venir otra vez, profesor Businev. Muchas gracias, estimado amigo, por la presentación y por la oportunidad que nos ha brindado para esta conferencia. Estimado embajador, señor Chicoco de Perú, estimada Melina de Argentina, estimados profesores, estimados amigos y estudiantes, estimado profesor conferenciante Juan José Bagni de Argentina. Hoy es la segunda cátedra justamente de Marruecos, América Latina y Caribe, relaciones y desafíos actuales. Coincide con la Semana de la Lengua Española, coincide también con la fiesta del libro, el 23, el Don Quijote de la Mancha, la primera novela moderna
publicada en 2 tomos en 1604-1615. Entonces es un motivo de alegría y de orgullo justamente tener esta cátedra en esta altura. Muchas gracias al Instituto Cervantes, al señor Juan David por facilitarme muchos datos y por apoyarme en esta aventura. Muchas gracias a Esther, también a la Embajada de España, por el apoyo, como ha dicho Juan David, al hispanismo, o al hispanoamericanismo también. Y muchas gracias por el apoyo, porque tenemos una maestría justamente sobre el tema de América Latina y el Caribe, y España entonces es un mediador importante. Así que no voy a tardar mucho, voy a presentar al conferenciante, al profesor Juan José Dagni, a quien agradezco la presencia y el haberse viajado desde Argentina, pasando por España y llegando aquí. Juan José Bagni es un gran especialista en las relaciones Marruecos-argentinas y es profesor adjunto de área de estudios internacionales y coordinador del programa de estudios sobre Medio Oriente del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Director alterno del Doctorado de Estudios Internacionales CEA, FCS, UNESE. Investigador, entonces es profesor e investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, el equivalente del CENER aquí, con lugar de trabajo en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad. Posee títulos de licenciado en Comunicación Social, Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Relaciones Internacionales, Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, y máster en Relaciones Internacionales Mediterráneo y Mundo Árabe, Iberoamérica y Europa, Universidad Internacional de Andalucía, la UNIA, y doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Investiga en torno a la articulación entre identidades colectivas, geografías imaginarias y espacios de cooperación, el mundo árabe y América Latina, en clave transnacional y transcultural. Es autor de Marruecos, un puente entre el mundo árabe y africano, en 2006, y Marruecos y América Latina, viejas y nuevas confluencias, es compilador, de 2014. Nada más. Bienvenida, doy la bienvenida al profesor y le invito a dar su charla. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, profesor Munú, por la presentación, por la organización. Quiero agradecer especialmente a la invitación del Instituto Cervantes y a todos los que han hecho posible esta jornada. También a Adriana Arce desde Argentina, que ha movido un poco los hilos y ha contribuido también a la difusión del evento y a hacer posible mi estancia aquí. Bueno, voy a tomar asiento, si me disculpan, y contarles un poco, cuál es mi área de investigación o mi interés, como ya lo explicó el profesor Munú. Yo empecé haciendo una tesis de Relaciones Internacionales sobre Marruecos y Argentina, hace ya muchos años, pensándola sobre todo desde lo político, ¿no? Desde un área disciplinar, que es el trabajo en relaciones internacionales, muy centrado en cuestiones fáctico-políticas, económicas, datos de comercio. Pero yo sentía que me interesaban por ahí otras cosas, ¿no? Que si bien no vengo del campo de la literatura, bueno, aquí hay una tradición muy larga de hispanistas y de gente que trabaja estos temas, me interesaban algunas cuestiones que veía un poco desatendidas desde América Latina sobre todo, y me aparecía este triángulo que vemos y que siempre nombramos: América Latina, mundo árabe y España, ¿no? Un triángulo que no necesariamente tiene que ser España el vórtice imperial o el vórtice central, sino que somos tres partes de una misma relación que gracias a España nos hemos unido, pero
esa triangulación, digo, está llamada a ser descubierta y reconstruida en sus partes y en su historia que nos une, que nos unió y que desconocemos en gran medida. Eso me llevó, para contarles brevemente cómo llego a alguno de estos temas, a no solo interesarme por los vínculos contemporáneos, sino a, sin ser historiador, por ahí oficiar de reconstructor de algunos lazos del pasado que me parecían interesantes y sobre todo de personajes, de personalidades españoles y marroquíes y algunos latinoamericanos que habían trabajado por esa triangulación o por ese vínculo a tres bandas, ¿no? Entonces, la perspectiva me llevó primero, gracias a muchos colegas, investigadores de España sobre todo, a descubrir, el primero que descubrí, que ya les voy a contar, se llama Rodolfo Gil de Numella, un pensador español, y a partir de ahí fui tirando del hilo y fueron saliendo archivos y siguen saliendo archivos en España y aquí tendré que hacer algún día también, archivo también, de cuestiones y de estos autores que, como les digo, han trabajado por la unidad de estos tres mundos. Yo voy a dividir la exposición en dos partes. Primero vamos a hablar un poco de estos vínculos culturales y después vamos a hablar un poco de lo tradicional y lo político más estrictamente que tiene que ver con la política exterior de Argentina y de América Latina hacia el mundo árabe. Como decíamos, las relaciones de Marruecos con América Latina, yo digo que es un caso singular en relación a las relaciones que tiene Argentina y América Latina con otros casos de África y del mundo árabe también. Ya veremos por qué digo que es singular en cierta manera. Y también porque está teñida de estas dos vertientes. Una vertiente material, que son intereses políticos, fluctuantes, no siempre permanentes, no siempre estables, ¿no? Mi directora de tesis en Argentina, que era especialista en África, me hablaba y me decía de los vínculos con África era como intermitencias, ¿no? Como pequeñas políticas por impulso, le llamaba ella, ¿no? Y creo que eso todavía de algún modo continúa, ¿no? Esa falta de continuidad o estabilidad de permanencia que es una debilidad sobre todo desde América Latina, no es una debilidad de África, sino que faltan políticas públicas claras, concretas y decididas de entablar una cooperación sur-sur con África y América Latina mucho más estable, ¿no? Y por el otro lado, como decíamos, la dimensión simbólica, material o ideológica, que es esta segunda etapa que a mí me interesa o me está interesando trabajar y en la que España, por supuesto, ocupa un lugar importante y singular, ¿no? Como mediador, no solo por la lengua, sino por estos personajes que yo les cuento y que me voy a tomar el atrevimiento de contarles y recordarlos porque creo que vale la pena su rememoración. Si ustedes, alguien quiere hacer alguna pregunta mientras tanto, alguna aclaración, no sé cómo es la dinámica aquí, pero bueno, para que ustedes un poco lo hagamos un poco más ameno. Decíamos de la dimensión cultural. Yo ahí un poco he enumerado algunos factores que creo que hacen a cómo el imaginario, la construcción del imaginario de Marruecos hacia América Latina está matizado por una serie de factores que tienen que ver con, decíamos, no solo con la cultura, la política y la economía, sino también la geografía, la distancia geográfica y también ciertas tradiciones políticas e intelectuales. El orientalismo, ustedes sabrán, esta visión del mundo, ¿no? Acuñada, o la tradición orientalista, ¿no? Que acuñada en el famoso libro de Edward Said, ¿no? de estos estereotipos que tenemos sobre Oriente o sobre el mundo árabe islámico, digo, también nos afecta desde Argentina y desde América Latina
en tener una mirada muchas veces sesgada, una mirada limitada sobre los países de esta amplia región y en el caso de Marruecos en particular, ¿no? Cuando hablamos de orientalismo hablamos de esta mirada que tiende a privilegiar lo exótico, lo romántico, toda esta literatura tan abundante que ha sido tan analizada, ¿no? Que tiene que ver con esos viajeros románticos que venían también de América Latina a conocer Europa, pero también conocer Marruecos, pero que estaba teñida de esa visión romántica que aún continúa. Y vamos a ver, yo no vamos a tener tiempo de revisar o productos culturales que siguen en esa dimensión, pero sí vamos a ver algunos de la época para que ustedes tengan idea de cómo esa construcción de ese imaginario orientalista viene de bastante más atrás, ¿no? Y que España también está implicada, ¿no? en este imaginario. Otros actores intervinientes en nuestra relación cultural, y creo que es un actor concreto, y lo incluyo dentro de España porque creo que en gran medida hablaban el dialecto, la jaquetía, y porque se sentían en cierta manera parte de su identidad española, y que es la migración judía marroquí hacia América Latina, ¿no? Hacia Venezuela, hacia Brasil, hacia Argentina, hacia Perú. Un fenómeno migratorio bastante desconocido, bastante poco estudiado, que recién ahora en estos países se está trabajando y que creo que es un fenómeno muy interesante. Yo no he recorrido un poco y lo estamos trabajando, por ejemplo, con memorias de familias de mi ciudad. Son gente mayor, ya grande, pero que han venido sobre todo del norte, claramente, de Tánger, de Tetuán, y que se identificaban claramente con la cultura española. Entonces, ese creo que es un puente que no ha sido lo suficientemente ni explorado ni explotado políticamente. Es cierto que los embajadores marroquíes, cuando van a Latinoamérica, trabajan, hacen eventos, pero incluso dentro de la propia comunidad judía argentina es una comunidad pequeña, muy próspera en Buenos Aires, por ejemplo, pero desconocida, o se ha asumido con el resto de las comunidades sefardíes, que son más mayoritarias, pero digo, creo que es un puente concreto de lazos de población que teníamos, ¿no? Yo haciendo archivo, por ejemplo, en el archivo de administración de Alcalá de Henares en España, he encontrado el archivo del protectorado, parte del archivo del protectorado de la gestión colonial y el seguimiento de las autoridades españolas sobre las actividades de los judíos marroquíes, ¿no? Constantemente, ¿no? Entonces eran actores importantes que se movían, viajaban mucho, iban de Buenos Aires, volvían a Tánger y a Tetuán, y lo siguen haciendo. Hoy la segunda o tercera generación lo siguen haciendo. Peregrinan las tumbas de sus antepasados, les llevan a sus nietos a conocer Marruecos. Hay una nostalgia, un revival de Marruecos muy fuerte que me ha llamado mucho la atención, y bueno, creo que es un signo muy significativo en ese punto. Bueno, otro de los temas que vamos a tratar rápido, y no sé si me estoy extendiendo un poco, bueno, es el tema del regionalismo andaluz, el andalucismo, que también tuvo su vinculación con Marruecos y con América Latina. Me refiero a la ideología regionalista de Andalucía a través de Blas Infante en los años 30, y también lo que se llamó, y ustedes estarán más familiarizados con, el discurso de la hermandad hispano-árabe, ¿no? Que es un discurso que viene de Joaquín Costa y de los africanistas, de los primeros españoles que apostaban por esta unidad entre las dos orillas del Mediterráneo, y que el franquismo lo va a utilizar de algún modo políticamente, pero que es un discurso, digo, vigente, reconstituido o reescrito de alguna manera también aún hoy, ¿no?
Para el caso de Brasil, me voy a tomar el atrevimiento de hablar muy brevemente. Yo creo que en el caso de Brasil, la perspectiva que tiene Brasil sobre Marruecos, y aquí lo voy a decir muy brevemente porque lo he investigado, pero muy poco, y esto me lo decía sobre todo un embajador marroquí que había estado tanto en Argentina como en Marruecos, ¿no? El embajador Cherkaoui. Brasil ve a Marruecos más como África que como mundo árabe, ¿no? Y el resto de Latinoamérica vemos más a Marruecos como parte del mundo árabe, ¿no? Y esto es una perspectiva que nos condiciona bastante, ¿no? Porque, bueno, Brasil, como decíamos, por su historia, por sus vínculos permanentes con África, por sus negocios, por su política, hasta la forma administrativa que dentro de la Cancillería tiene organizadas sus relaciones con Marruecos, privilegia su dimensión africana, mientras el resto de Latinoamérica, nosotros en Argentina tenemos una dirección de África del Norte y Medio Oriente, donde no sé si sigue siendo dirección, subsecretaría, pero bueno, vemos a Brasil, vemos a Marruecos junto con el mundo árabe, ¿no? Mientras que en Brasil esto no pasa o pasa de otra manera, ¿no? Esto para que vean ustedes las diferencias de imaginarios y de construcciones, y ahí tiene que ver también el papel de España y Portugal como dos colonialismos distintos o dos huellas y tradiciones culturales distintas. Bueno, ahí yo vuelvo a temas que ya adelanté y fui adelantando. Dijimos la migración de los judíos marroquíes, ahí ustedes pueden ver algunos documentos. La llegada a Argentina aproximadamente 1870, es de las primeras comunidades judías que llegan al país, incluso antes que las comunidades askenazíes, que son los judíos de Europa Central, los judíos que venían de Polonia y de Rusia, que son como la mayoría de la comunidad judía conocida en Argentina, y sin embargo la comunidad marroquí precedió a todas ellas. Tuvo cementerio antes que ellas y tuvo, digamos, una organización muy temprana. Lo curioso del nombre, se autodenominaban Congregación Israelita Latina. La apelación a latino me resulta muy particular en su momento porque hacía como esta cuestión de estar tan cerca del pie con España como con Francia. Y esto, ¿por qué lo digo en cierta manera? Porque muchos venían o habían sido alumnos de la Alianza Israelita Universal, aquella institución promovida desde Francia y que tenía sus escuelas en Tetuán. Entonces muchos de los emigrantes que llegaron lo hicieron a través del impulso que les dio la Alianza Israelita Universal. Y muchos de ellos incluso operaban como traductores para otros judíos que venían y que no hablaban español. Entonces esa ventaja los transformaba en traductores de otras comunidades judías que venían de otros lugares, ¿no? Este también es un fenómeno muy interesante que ha sido estudiado por una profesora allí en Argentina, para que ustedes vean algunas de esas referencias y cómo fue en su momento un fenómeno muy importante. Estamos hablando desde, digamos, fines del siglo XIX, primeras décadas del XX. Produjo fusiones culturales que yo no desconocía y que acabo de descubrir muy particulares, como es nuestro chamamé, nuestra música del litoral argentino, que usa un instrumento muy particular como un acordeón o que es un instrumento que viene más que tiene que ver con el tango o con la música de Europa Central, y sin embargo en la figura, por ejemplo, de este personaje, Isaac Abitbol, que funcionó el chamamé con la música sefardí, y bueno, es parte de estas confluencias culturales tan extrañas que tenemos en Argentina, ¿no? Bueno, y ya más contemporáneamente volvemos a la asociación que yo les comentaba, Silva, la Asociación Cultural Israelita Latina de Buenos Aires, el nombre que se dio a la congregación judía marroquí en Buenos Aires. Pero que
básicamente en los últimos años ha, digamos, cambiado de cara al público su denominación, y como ustedes ven al pie, no sé si se alcanza a leer, en azul dice Comunidad Judeo-Marroquí Argentina. O sea, ya no se autoidentifica como comunidad israelita latina, que para nosotros es muy raro, y cosas, sino somos judeo-marroquíes, ¿no? Y esto me parece que es una autodescubrimiento identitario o recuperación identitaria importante, ¿no? Hoy en la coyuntura, digamos, está siendo quizá un poco más conocida. Les cuento una pequeña anécdota, porque el rabino de esa comunidad, si bien no es marroquí, es el rabino principal del actual presidente de Argentina, que está en proceso de conversión al judaísmo o algo así, pero que ese rabino, el rabino de esa comunidad, digamos, participó en el Te Deum y en la fiesta de Asunción presidencial, ¿no? Pero lo más importante es que ha sido elegido por el presidente para ser el nuevo embajador de Argentina en Israel, ¿no? Un tema bastante controvertido que, como ustedes saben, nombrar a un embajador pasa por el Congreso, por un proceso de mucha tensión política, y sin embargo, bueno, aparentemente ha sido aceptado su postulación, siempre y cuando, bueno, entra otro tema ahí controvertido, que es el compromiso de no avanzar en el traslado de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén. Le digo, hasta el momento es lo que he seguido sobre el tema, pero para que ustedes vean la actualidad de esta comunidad pequeña, pero que de pronto sale a la luz pública por una pequeña anécdota a través de esta figura. Bueno, recorriendo y volvemos un poco a esta mirada orientalista que yo les decía al inicio, ¿no? La revista Caras y Caretas es una producción argentina de revista ilustrada que marcó época, ¿no? Y que como todas las revistas de principios de siglo, eran antes de la existencia quizá de la radio, de todo, eran los medios de comunicación, de conocimiento, difusión, para un país que estaba recibiendo migración española importante y también judeo-marroquí. El seguimiento que hace Caras y Caretas de las guerras de Marruecos, de la situación de Marruecos, es bastante habitual. Yo he seguido algunas, muy aleatoriamente, algunos de los temas para que ustedes puedan ilustrarse nada más, pero por ejemplo esta de 1901, y acá vemos esta idea de la Gran Rueda, un espectáculo de aquí de Marruecos, ¿no? Siempre con ilustraciones y fotos que en general provienen vía española, ¿no? El sultán Mulay Abdulaziz, cubierto también así. Ese toque exótico y orientalizante en la mirada está siempre presente en las revistas, como yo les contaba. Los cautivos de Marruecos también. Bueno, ahí habla de unas familias españolas que quedan en alguna tribu bereber. Bueno, siempre con ese tono, hay una continuidad ideológica, ¿no? En esta mirada hacia Oriente como peligro, como algo, digamos, extraño o exótico, ¿no? Justamente, como ven el título arriba, es actualidad española y debajo Marruecos, ¿no? Pero encaja dentro de la actualidad española de alguna manera. Ahí ya tenemos también, por ejemplo, en 1903, en la zona del Rif, creo, el levantamiento del Rogui, la insurrección del Rogui, también bastante cubierta en el seguimiento de todo lo que fue esa insurrección y cómo el ejército del sultán hizo frente a ese levantamiento. El mismo tema, bueno, ya en 1908, la ocupación de Marchica por España, también ahí tuvo una cobertura
una cultura, yo me imagino que con corresponsales militares, ¿no? Ya en esa época existían los corresponsales militares y la mirada es militarista. Las fotos son fotos de campaña, son fotos de guerra, son fotos que muestran y exaltan de alguna manera al militar español, ¿no? Y ahí las figuras son claras. Ahí también tiene que ver con lo del Rogui. La toma de Nador en 1991 también, como les digo, y sigue siendo una fotografía de corte militar y de registro de las operaciones militares, ¿no? Bueno, ese seguimiento, como decíamos, y esa mirada exotizante continúa y la podemos seguir viendo en Caras y Caretas, y también una literatura que vamos a encontrar de justificación de la acción española en Marruecos constantemente, ¿no? En documentos, en revistas, no solo en Caras y Caretas, sino en documentos y en revistas específicas, pero yo he encontrado, bueno, no he podido escanear las tapas de cantidades de libros que interesaba realmente Marruecos, ¿no? Esta perspectiva a veces militarista, pero era como un otro exótico que estaba ahí siempre presente. Bueno, ha sido ya estudiado por muchos especialistas de aquí de Marruecos, pero digo, tenemos infinidad de viajeros argentinos que hicieron lo que alguna profesora llamó ese viaje iniciático por Oriente, ¿no? El más conocido quizá por ustedes ha sido Roberto Art, ¿no? En su trabajo, pero muchos otros que dejó sus aguafuertes españolas, ¿no? Donde él relata su recorrido por Tetuán, pero así podemos encontrar cantidad de viajeros y hasta los propios diplomáticos, ¿no? A veces dejaban por escrito estas experiencias. Y bueno, acá, por supuesto, la figura de Abdelkrim es prioritaria y es la que suscita más reconocimiento y admiración, que ha sido más estudiada, incluso en Argentina, desde los partidos de izquierda, desde los medios, y la figura de Abdelkrim siempre ha sido seguida, y la experiencia de la República del Rif con muchísima atención, ¿no? Entonces, de esto hay abundantísimo material y ha sido trabajado bastante. Ahí ustedes pueden ver incluso hasta caricaturas, ¿no? Ya en 1926, cuando es vencido, pero ustedes pueden ver la dedicación que hay al tema del crimen en los intelectuales latinoamericanos. Está la famosa carta que Abdelkrim envía, creo que se publica en México, ¿no? Pero digo, el seguimiento de Abdelkrim es muy importante. Bueno, me parecieron muy bonitas hasta las ilustraciones, con su tono orientalista, por supuesto, pero digamos, la dedicación artística sobre el tema, con sus prejuicios y con su, ¿no?, cosmovisión propia desde Argentina, ¿no? Pero bueno, allí también tenemos ya en 1926, como decíamos, la rendición también cubierta en ese último artículo de Caras y Caretas. Bueno, ahora pasamos a tiempos un poquito, nos adelantamos, saltamos de Caras y Caretas y nos vamos a otros registros de estos contactos culturales que yo quería recuperar cuando yo les hablaba de estas figuras, ¿no?, que se han encargado también de trabajar de puente entre América Latina, España y Marruecos. Haciendo tarea de archivo que yo les contaba en Alcalá de Henares, me sorprendió, uno a veces cuando va haciendo archivo encuentra cosas que no busca y que realmente sorprende, es lo lindo de trabajar en los archivos. Una carta que envían los dirigentes de la comunidad musulmana de Buenos Aires, en ese entonces una comunidad pequeña, pero que le piden al rey Alfonso XIII, le piden
que intervenga en la situación en Marruecos y en toda la liberación de los pueblos de Oriente Medio que están atravesando la situación colonial, ¿no? Y el texto de la carta es muy interesante, pero sobre todo le habla a España con el papel singular, dice que España, o la posición especial que tiene España respecto a otras potencias coloniales, ¿no? España no es Inglaterra ni es Francia, no tiene el poderío ni tiene la tradición, y sobre todo tiene algo que siempre va a estar presente en este imaginario, que es Al-Ándalus, ¿no? El pasado común, ¿no? Ese pasado común siempre va a estar latente, presente, nombrado o no nombrado, pero siempre va a ser, sobre todo en las comunidades árabes y musulmanas de Argentina, como el principal punto de unión o de conexión. Pero digo, 1924, que la comunidad argentina musulmana se dirija a España, me pareció un detalle, bueno, esto lo trabajé en algún artículo, pero curioso, pero llamativo. Llamativo no por lo aislado del tema, sino porque recorre muchas instancias administrativas dentro de España, y hasta que dicen en algún momento alguna de las autoridades, dice, llega a jefatura de gabinete de ministros, dice, presten atención a este documento, nos compromete mucho, pero tengamos en cuenta lo que pasa, ¿no? No lo descartemos. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Porque incluso tachado lo que convenía o no decir o no para las autoridades coloniales respecto a que desde América Latina, desde Argentina se reclamara la independencia o la liberación de estos pueblos. El otro caso singular de conexión, y que en este caso viene desde Andalucía, tiene que ver con el movimiento regionalista andaluz, el andalucismo, tempranamente en la figura, recordemos, de Blas Infante, pero también desde aquí del norte de África, de por ejemplo Fermín Requena desde Melilla, que ellos, tienen una posición bastante particular, Ellos, en el contexto del protectorado y en los años 30, de alguna manera, temen la política, lo que se llama la política del abandono. Temen que España renuncie al protectorado en Marruecos, ¿no? Alguna demanda de sectores políticos españoles, y de alguna manera lo que ellos quieren es arrogarse de alguna manera la representación de España ante el protectorado y ante el resto del Oriente Árabe, ¿no? Que Andalucía sea un puente político, ¿no? Para España, específicamente en el protectorado y en el resto del mundo árabe. ¿Qué tiene que ver América, dirán ustedes, con esto? Que llama a los andaluces, dice, diseminados por el mundo, sean hebreos o sean musulmanes, a que contribuyan a esta causa, ¿no? Y llama a los de América específicamente. Entonces dice a los centros andalucistas en América que se sumen a esta causa, suponemos los judíos marroquíes también, no los nombra, dice a los hebreos de América también, los convoca, ¿no? Incluso vamos a ver luego otros de los hay parte de los artículos que van a ir apareciendo de las asambleas de la Liga Andalucista en España, ¿no? Estos artículos aparecen en las revistas de las comunidades árabes de Chile, de Santiago de Chile, que es una de las comunidades más activas, ¿no? Reproducen textualmente las asambleas estamos en la época de la República en España, ¿no? El momento de que se proclama, digamos, la libertad de culto en España y que se puede practicar, digamos, no solo la religión católica. Entonces, incluso llaman a que los musulmanes de América financien la construcción de una mezquita en Andalucía, y esto me pareció una cosa muy, muy simpática, ¿no? Y esto, bueno, sobre todo en las revistas de la colectividad árabe de Chile, que es Chile ha trabajado muy bien en la digitalización de esos archivos, ¿no? Yo he trabajado un poco esas revistas y las de Argentina,
pero hay esta preocupación constante por lo que pasa en España, ¿no? Y ya nos acercamos a la guerra civil, ¿no? Y por lo que pasa en Marruecos, ¿no? Otro autor que desde América Latina va a hablar un poco sobre la situación, ya estamos hablando del año 39, estamos en plena guerra civil, es un descendiente de sirios, que se llama Salomón Abud, y que va a escribir un libro que se llama El Sol nace en Oriente, y que él escribe para las audiencias latinoamericanas contando un poco lo que pasa en todo el mundo árabe, ¿no? La emergencia del nacionalismo árabe, del panislamismo, lo va contando país por país, pero también habla de Marruecos, ¿no? Habla de la efervescencia del mundo árabe, ¿no? Pero aquí, y esto me llamó un poco la atención, digo, hay como una especie de, yo lo llamaría, y no quiero que suene despectivo, división social del trabajo en el campo nacionalista árabe, de alguna manera. Y él dice, él es sirio, ¿no? Él dice que en la lucha transnacional de los árabes por la liberación colonial, la dirección política tiene que quedar en manos de los sirios, ¿no? La hegemonía intelectual para los egipcios, la conducción intelectual, la reserva espiritual y hasta militar más fuerte en los hermanos de la península arábiga, que son sede de los lugares santos, pero a los hermanos del Magreb les deja un papel marginal y los llama los semi-hermanos del Magreb. Esto me llamó mucho la atención, digo, de esta definición. Y hay como un déficit de arabidad, diría yo, ¿no? Él dice textualmente, fueron arabizados y se beneficiaron de la expansión de los árabes por el norte de África. Ahí hay una postura paternalista y evolucionista de la propia migración árabe en América, ¿no? No obstante, él dice y defiende, ¿no? A la postura republicana, y él dice que, bueno, España cuando salga de este ocaso, de este momento tan terrible, va a recuperar su capacidad de conducción y de unión entre el mundo árabe y América Latina, ¿no? Ahí está claramente, bueno, disculpe que yo soy de poner muchas citas, pero me parece que claramente él lo dice, España como nexo y cabeza de una alianza entre árabes y latinoamericanos, ¿no? Y esta es la idea recurrente que todos estos autores, como les vengo diciendo, van a ir promoviendo desde los años 30, ¿no? Esto que yo les contaba de la guerra civil, de algún modo él cuestiona esta idea de que voluntariamente las tropas marroquíes fueron a luchar a la península por convicción o adhesión al franquismo, sino por una necesidad económica y por una manipulación política de la propia gestión militar, ¿no? Y no por la prédica ideológica, ¿no? Entonces hay una preocupación concreta por la participación de las tropas marroquíes en el frente de la guerra civil. Bueno, como les decía, y aquí quiero saltar al personaje por el que todo nació y por el que yo empecé a trabajar, que es Rodolfo Gil Benumella, que es un personaje bastante controvertido, creo que conocido aquí en Marruecos, viene de una estirpe de arabistas muy conocidos. Su hijo, Rodolfo Gil Grimau, fue profesor, si no me equivoco, en la Universidad Mohamed, en la Universidad de Fez. Es una dinastía de arabistas. Su nieto es profesor hoy en la Complutense, un gran amigo y colega. Pero Benumella trabaja para esta conexión entre Marruecos, o por esta conexión de lo que llamamos la hermandad o la conexión hispano-árabe muy tempranamente. Es arabista, se forma en la lengua, se lo puede considerar también un africanista en el sentido de que adhiere a las posiciones españolas de los cuadros del africanismo, pero él es el que yo diría que más ideológicamente cierra esta idea de la triangulación entre América Latina,
España y Marruecos, ¿no? Y lo cierra con textos concretos, ¿no? Ahí yo cuando me encontré con estos archivos que les cuento del protectorado, son archivos de la etapa republicana, del año 33-34, donde él recomienda a las autoridades coloniales, sobre todo a la delegación, no a las autoridades aquí en Tetuán, sino en Madrid, sobre todo, ¿no? Bueno, la compleja administración colonial ahí, él juega en la puja de los actores coloniales, pero él sobre todo tiene intervención o influencia en la dirección de Marruecos y colonias de Madrid, ¿no? Incluso recibe pagos por su labor como informante, de alguna manera, o agente, ¿no? Pero curiosamente es amigo de los nacionalistas marroquíes. Tiene correspondencia con Benuna, con Abdel Jalal Torres, con todos los nacionalistas. Él tiene contacto, adhiere a sus ideas. Y también es un andalucista, en cierta manera, porque él promueve esta idea de las dos orillas o de la unidad de las dos orillas. Cuando uno lo analiza a Gil Benumella, lo encuentra en esta variedad de círculos ideológicos y de aventuras, por decirlo de cierta manera. Su producción va a ser, decíamos, primero muy temprana, en los años 20 y 30, donde va a ser sobre todo una producción vinculada al andalucismo, al rescate de Andalucía, pero también en otras revistas, en libros que tienen que ver sobre América, ¿no? Él hace el prefacio del libro de América de Fernández Pesquero, por ejemplo, pero trabaja constantemente y ya en los años 50 él va a darle forma con la noción de hispanidad y arabidad, ¿no? En el libro del año, creo que es 52, si no me equivoco. Bueno, es una figura, como digo, bastante conocida, estudiada, analizada. No quiero abundar mucho en ello, después si quieren, si tenemos tiempo para preguntas, podemos dedicarle más tiempo, pero sí mostrarle un poco este cuadro de lo que encontré de archivo, que me pareció lo más rico que me dio para hacer un trabajo sobre él más específico, pero para que ustedes vean, no sé si lo pueden ir leyendo, pero dice, él va en círculos concéntricos trabajando. Desde los jóvenes nacionalistas de Tetuán se va expandiendo la zona o los círculos de lucha a la zona española en general, al conjunto del Marruecos, ¿no? Luego a todo el norte de África y el Magreb, luego a todo el mundo de la lengua árabe, y por último, él dice, el movimiento mundial para no dejar que Europa tenga el predominio. Europa, cuando dice Europa, dice el mundo anglosajón y Francia, ¿no? Deje de tener el predominio en la riqueza, el poder y la civilización. Y ahí dice americanismo, igualdad de razas, emancipación colonial, de alguna manera. Esto lo escribe en el año 34, antes, como les digo, 35, en plena etapa republicana, pero para que ustedes vean la claridad mental de las escalas de la lucha, ¿no? Y esto me pareció muy didáctico, ¿no? Para un pensador y para un coso de cuáles son nuestros, no confundirlos tantos, ¿no? De, bueno, yo puedo trabajar por España, por mi patria, pero también puedo trabajar por el nacionalismo marroquí, no se confunde y no son contraproducentes, ¿no? Digo, suena ilógico, pero es para debatirlo, pero el personaje de Benumella es fantástico porque tiene todas estas tensiones involucradas. Él hace mapas políticos, por ejemplo, de los árabes en el norte de África, y ahí ustedes pueden ver los árabes en América, dice, ¿no? Los cuenta, bueno, hace cálculos y dice, bueno, el arabismo tiene un potencial, ¿no? Que España todavía no descubrió, ¿no? Él está escribiendo para las autoridades coloniales españolas
y para políticos españoles republicanos que, recuerden, en algunos casos querían abandonar Marruecos o desatender una política hacia el mundo árabe, ¿no? Lo que está haciendo es poniendo en la atención de los funcionarios españoles, no solo de los militares, sino de los funcionarios, la importancia del mundo árabe y la importancia de que España tuviera un papel determinante en un nuevo orden global. Y acá aparece algo que me olvidé de contarles, que todos estos autores lo que parten, y acá volvemos de vuelta al triángulo, es que todos reconocen que tanto América Latina o Sudamérica como España o como Marruecos estamos en una posición, estábamos y seguimos estando, creo, bueno, España no tan así, pero digo, en ese momento histórico, en una posición subordinada en el orden internacional, ¿no? Éramos periferia, ¿no? Los poderes centrales eran los poderes anglosajones, el Imperio Británico, el Imperio Francés y el ascendente poder estadounidense. Pero digo, el resto, el mundo iberoamericano y las colonias que tenía España y el mundo árabe, eran claramente, estaban a merced de esas potencias coloniales, ¿no? Entonces, también hay que leerlo en ese contexto. Bueno, sigo con otro personaje y creo que debe ser ya el último y no los aburro tanto. Con el último que me encontré, que desconocíamos y que lo descubrimos con un colega de España, de Chile, y que también hizo este recorrido, que es un vasco, que fue un alto funcionario de la República, llegó a ser ministro de Trabajo en el gobierno de Largo Caballero en 1933, tuvo una larga actuación durante toda la época de la guerra, adhería al Partido Socialista en toda esa etapa, aunque tenía también una vertiente un poco anarquista en su concepción. ¿De dónde viene la importancia de esta triangulación entre Marruecos y América Latina y Baraibar? Bueno, Baraibar es un caso también singularísimo y que da para recuperar su biografía y hasta para una novela histórica, diríamos. Si Benumella da para una novela histórica, Baraibar también lo da, ¿no? No es mi género ni sé, pero creo que daría para claramente escribir una especie del tiempo entre costuras, ¿no? al estilo de, porque estos personajes son riquísimos en sus experiencias de vida, digo. ¿Qué pasa con Baraibar? Baraibar va a ser primero en el año 34 en el gobierno de Lerroux en España. Tiene una primera misión investigando el posible levantamiento de un golpe militar en la zona española, ¿no? Se reúne con los nacionalistas marroquíes y escucha las preocupaciones de los nacionalistas marroquíes, advierte a las autoridades españolas y las autoridades españolas le dicen: no se preocupe, no va a pasar nada. No va a haber golpe militar desde Marruecos, lamentablemente. Ya durante la guerra civil, y ahí, esto ahí entra en un terreno bastante complejo, esto ha sido analizado por múltiples autores, aquí en Marruecos por Mustafa Vila, por la querida y desaparecida la profesora Madariaga, que trabajó muchísimo este tema, Paul Miguel Luna Alonso, perdón. Ellos han trabajado en lo que se conoce como el intento de una sublevación de las cábilas marroquíes que lo envían a él como misionario, ¿no?, de llevar adelante esa misión en el año 37. La idea era que, bueno, frenar, digamos, la conscripción o que las tropas marroquíes se sumaran al bando franquista y que en este caso apoyaran al bando republicano, ¿no?
Esta experiencia, como les digo, ha sido, no voy a abundar en el detalle porque es muy larga la historia y compleja, pero ha sido analizada por estos autores que les nombré, pero digamos, pareció un sueño loco, ¿no? Y realmente tenía un grado de ingenuidad, y lo que se le reprocha, digamos, era la falta de visión de la desconexión que a lo mejor había entre la lucha de las tribus y de los rifeños y los nacionalistas marroquíes, los nacionalistas urbanos, de alguna manera, ¿no? Y ahí creo que él falló en ese diagnóstico, o en los socios locales con los que él intentó armar ese plan, que fue de algún modo promovido por grupos comunistas de Tánger, en cierta manera, pero que en las propias autoridades de la República desconfiaban de este plan, ¿no? El plan termina siendo abortado por las propias autoridades republicanas y por presiones presiones francesas, que no quieren saber nada con un levantamiento en el protectorado vecino, ¿no? Claramente a Francia no le interesa desórdenes a la frontera de al lado. Digo, ¿por qué tiene que ver esto con América Latina? Bueno, este personaje va a tener este papel importante en Marruecos, pero cuando finalice la guerra civil se va a exiliar en Chile, va a ser un periodista muy activo, va a contar activamente la situación del mundo árabe y de la situación colonial de Marruecos, ¿no? Y va a ser delegado de alguna manera, y ahí hay autores españoles que lo identifican como miembro de una red de servicios de información vascos que estaban al servicio de alguna manera de los aliados de Gran Bretaña, ¿no? Recordemos que parte de la dirigencia vasca en el exilio estaba en Londres. Bueno, se supone que era una red que trabajaba desde el exilio, de algún modo tenían una visión, no sé si romántica o decirle de alguna manera, que era que si se acababa el comunismo, el franquismo perdía razón de ser de alguna manera. Era una idea que mantenían anarquistas, socialdemócratas, exiliados republicanos de diferentes expresiones, ¿no? Y él es uno de ellos, pero que de una amplia espectro de la resistencia española, ¿no? Pero con una ideología un poco extraña, ¿no? Siendo aún procesados por el régimen franquista y teniendo que exiliarse, ¿no? Pero que van a ir montando, y que digo, esto se va a saber tiempo después, una red, lo que se conoce como el Congreso por la Libertad de la Cultura en América. El Congreso por la Libertad de la Cultura, lo sitúo brevemente, es una organización internacional que se va a armar con esta red de exiliados franquistas, pero también de intelectuales latinoamericanos, que en general son antiestalinistas, para decirlo de alguna manera, ¿no? Va a haber desde socialdemócratas hasta demócratas cristianos, anarquistas, de algún modo coinciden en una lectura en la que dicen, bueno, la guerra civil tuvo el destino que tuvo porque intervino la Unión Soviética. Digo, para simplificarles un poco la idea y para que ustedes puedan entender un poco. Es complejo, pero es un poco lo que los amalgama. Resulta que esta organización compite con otra organización internacional que es la Organización de los Intelectuales que arma Pablo Neruda en el Congreso de los Intelectuales Progresistas, se supone, financiados por Moscú. Entonces, Santiago de Chile va a ser un poco la capital de estas dos grandes organizaciones que van a competir, y Baraybar va a dirigir a esta otra organización
anti-estalinista en cierta manera. ¿Cuál es el problema? Que va a ser financiada subrepticiamente durante más de 15 años por la CIA o por los servicios secretos estadounidenses. Y esto en plena Guerra Fría no se va a saber hasta los años 60. Y cuando en los años 60 se descubra, digamos, esta participación del Congreso de la Cultura con fondos de la CIA, la participación de Baraybar en la defensa del nacionalismo marroquí, del nacionalismo árabe, de figuras como Nasser, le va a valer el odio y la oposición de gran parte de la comunidad árabe y musulmana de América Latina, y va a ser totalmente desprestigiado él y su organización. No obstante, en el camino, yo digo esto va a ser posterior, él va a escribir un libro, y que es un motivo, el primer motivo de acercamiento a mí en la figura, que lo reeditamos y lo encontramos en Chile, que es este libro que él escribe sobre el problema de Marruecos en 1952. Y que él dice, lo escribe a instancias de Alaa al-Fassi, que hace, curiosamente, el nacionalista marroquí, el dirigente marroquí, hace un viaje muy temprano a Chile, promoviendo de alguna manera la idea de la independencia y la liberación de España, y que le pide que escriba para las audiencias, para los públicos latinoamericanos, sobre la situación en Marruecos y sobre la liberación. Es un libro muy breve, y él dice, lo escribo a pesar de la situación, pero de alguna manera apoya en cierta manera la política franquista hacia Marruecos, ¿no? Esto es muy particular, no sé si está la frase, dice, abona de alguna manera la política de hermandad hispano-marroquí que el régimen franquista promueve en ese contexto histórico, ¿no? En general son todos estos autores de alguna manera son antipolítica colonial francesa, ¿no? Pueden ser franquistas o pueden ser republicanos, pero en general su coincidencia es de oposición a los poderes anglosajones y franceses, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con este personaje Baraybar y su participación en el Congreso para la Libertad de la Cultura? Él va a viajar, va a tener más de 5 viajes. Piensen que en esa época no se viajaba tanto y desde Latinoamérica no era tan común. Tiene más de 5 viajes entre 1947 y 1960, donde aparece los encuentros de esta red de los informantes vascos y del Congreso para la Libertad de la Cultura, que se reúne en París y que de paso hace escala en París, pero se junta y tiene un encuentro en uno de esos viajes con la familia Abdelkrim, a ver si lo tenemos aquí, donde él cuenta una versión de que pasa unas semanas, un tiempo con la familia Abdelkrim en el Cairo, y que él se reúne con, esto es del año 63, en los recuerdos, ¿no? Pero creo que la estancia es del año 47, lo hace en el momento de la muerte de Abdelkrim, y él recuerda, ¿no? Esa conexión con la familia Abdelkrim, con el clan Abdelkrim en el Cairo, y con la compenetración con los nacionalistas marroquíes, ¿no? Como le digo, esa posición y el reconocimiento dentro de la comunidad árabe chilena va a ir variando, ¿no? Primero de amor y luego, cuando se descubren sus conexiones con la CIA, bueno, ahí ustedes pueden ver la cantidad de notas que él escribe sobre Abdelkrim, sobre líderes árabes. Va a estar aquí en Marruecos en el año 62, se va a reunir con el rey Hassan, también con Ahmed Ben Bella. Bueno, va a estar permanentemente conectado con la realidad norteafricana y la va a comunicar en la prensa latinoamericana, ¿no? Incluso, bueno, en medios egipcios. Bueno, ahí la visita de Al-Fassi que yo les comenté.
De modo que, bueno, él va a lograr de alguna manera introducir la problemática de Marruecos en la agenda latinoamericana y que por lo menos en estas revistas el tema durante los años previos a la independencia se trate o sea recupere el interés de la prensa latinoamericana, ¿no? Entonces vamos a tener no solo el viaje de Alfasi cubierto ahí del año 52, sino constantemente notas que van a referir a la situación del protectorado, a Abdelkrim, las protestas del Comité de Liberación del Norte de África, Naciones Unidas, en diferentes organismos. Digo, él o otros autores van a estar constantemente cubriendo la realidad de Marruecos en todos estos años de fines de los 50 y principios de los 60, ¿no? Bueno, alguna de la documentación que yo he podido seguir, ya tenemos también un viaje ya un poco más conocido de Abdelhalak Torres en el año 60, si no me equivoco, que él va a hacer un poco campaña ya por el acompañamiento latinoamericano de la posición de Marruecos sobre Mauritania, ¿no? Y ese es un fin diplomático concreto que él va a hacer, ¿no? Donde Torres va a ir a promover de alguna manera la posición de Marruecos en Naciones Unidas, ¿no? Ahí dice claramente, Mauritania es territorio inseparable de Marruecos. Bueno, digo siempre que es el último y no es el último. Figura bastante, no lo suficiente conocida en América Latina, yo creo. Sí en Cuba, no sé si aquí había el representante de Cuba, pero creo que la figura de Ben Barka debería ser mucho más conocida en América por el papel que tuvo, por esta conexión tricontinental. Justamente él arma lo que se llama y muere antes de la conferencia de la tricontinental que él personalmente estaba organizando, ¿no? Para enero del 66 en La Habana, y que, bueno, tristemente desaparece. Pero digo, sus textos hablan claramente de esta necesidad de unidad entre los tres continentes, ¿no? África, América Latina y Asia, ¿no? Digo que es un personaje que, salvo en Cuba, en el resto de Latinoamérica, creo que se lo conoce no lo suficientemente, ¿no? Y a pesar de que sus escritos se pueden hoy encontrar y que hay... Pero bueno, de alguna manera la memoria en la tricontinental sigue en Cuba como organización, creo que edita una revista, así que creo que parte de la memoria de él sigue vigente en todos estos... Bueno, hay algunas frases del propio discurso que él da en el Cairo donde él habla de la necesidad del compromiso de sumar a América Latina en esa lucha antiimperialista, ¿no? Bueno, estamos hablando de un clima de época, de Guerra Fría, de una realidad histórica, bueno, para los más jóvenes, para ustedes bastante lejana, pero muy particular, ¿no? No voy a hablar del programa de la Tricontinental porque estamos bastante ya pasados de tiempo, creo, y nos vamos a sumergir un poco en las vinculaciones ya más contemporáneas de Marruecos y América Latina. Si tenemos tiempo un poquito más, si estamos bien. Bueno, como decíamos, creo que lo anterior nos sirve para, digo, como sustrato, como sedimento para poder entender lo que después políticamente pasa o no pasa, ¿no? Las oportunidades y limitaciones que tiene el acercamiento en política exterior tienen que ver a veces con la cultura o la escasez de los desconocimientos de los vínculos culturales. A veces los vínculos culturales van
muy subterráneamente y no se rozan con los actores políticos, lamentablemente, y a veces se da una sinergia muy rica, ¿no? En el caso de la relación de Marruecos con América Latina, yo creo que esa sinergia la ha construido Marruecos, no la ha construido América Latina. Creo que Marruecos ha sido el que ha movilizado por sí mismo su acercamiento, con un interés concreto, ¿no? y principalmente que tiene que ver con un interés político, que es el Sáhara y la defensa de las posiciones del Sáhara. Pero tampoco seamos tan materialistas o realistas de decir que Marruecos solamente se acerca por el Sáhara, no. Hay una infinidad de múltiples puntos de conexión de los que Marruecos se acerca a América Latina, trabaja con América Latina y toma la posta, digo, cuando yo hago hincapié en esto, digo, tiene más iniciativa que muchas veces la propia América Latina en acercarse, ¿no? Esto lo podemos discutir y puede quedar para la etapa de preguntas, pero me da la impresión esa de que Marruecos es el que en gran medida es el que ha dinamizado o inaugurado o el que le da la superación de esto que yo les decía, la política por impulso, ¿no? Y es el que le da la constancia o el que le puede dar. Y que desde América Latina nos falta, por nuestras propias, hoy tremendas diferencias políticas, ideológicas y económicas, esa falta de cohesión quizás nos limite un poco, tanto en acercarnos al mundo árabe como con otros países. Pero tiene sus variantes. Ya vamos a ver que hay excepciones. Entonces le decíamos que estos vínculos que tenemos están influidos no solo por nuestras relaciones bilaterales, sino por lo que hacen otros actores del sistema internacional por nosotros. Y también esto que yo les decía de la importancia de la diplomacia cultural, donde Marruecos ha reconocido y ha tenido y tiene un papel constante. Lo hace junto con España o ha aprendido de España, ¿no? Y yo creo que eso es una ventaja importante, que Marruecos tiene acciones concretas de diplomacia cultural hacia América Latina, lo trabaja junto con España, lo ha aprendido quizá del colonizador, no sé, esto es una hipótesis. Pero evidentemente hay una continuidad, ¿no? Yo una vez escribí un articulito donde veíamos que más allá de lo ideológico y de todo, esta idea de hermandad hispano-árabe, ¿no? Empieza en la República, empieza antes, ya con Alfonso XIII, continúa, atraviesa el franquismo, y por más que el franquismo lo haya usado y manipulado, continúa luego. Marruecos independiente lo toma, lo usa inteligentemente como una herramienta discursiva de su política exterior, y creo que aún hoy a veces América Latina también lo recupera o lo identifica, ¿no? Y acá volvemos a un tema recurrente que yo no hice tanto hincapié, y es que estos autores latinoamericanos que yo citaba antes también hacen mucho hincapié en la diáspora árabe y en América Latina, ¿no? Entonces, esa diáspora árabe, y yo le sumaría la judeo-marroquí, también tienen ese papel en esa diplomacia cultural, o podrían tener un papel mucho más activo como agentes culturales de esa conexión que necesitamos. Perdón, es que me esté disgregando un poco, pero para situarnos históricamente, volvemos un poco atrás, cómo construimos estos vínculos, ¿no? A lo largo desde fines del siglo XIX, y por qué el papel de España mediadora siempre, ¿no?
porque en general, bueno, en las repúblicas americanas éramos jóvenes, no teníamos recursos y nuestros intereses en el mundo árabe y en África lo teníamos que mediar o tener alguien que nos ayude, bueno, y en general España era la que nos representaba ante los países africanos y ante el resto de las potencias coloniales. Entonces, muchas veces la representación de los países latinoamericanos la llevó en el caso de Marruecos, pero también en Sudáfrica o en Egipto, la llevaron los propios consulados españoles, ¿no? Esto va a ser una realidad que se va a mantener por las primeras décadas del siglo XX, ¿no? En la etapa del protectorado, en el caso argentino, se van a ir inaugurando los primeros consulados, el consulado en Rabat aquí en 1920, pero siempre va a estar mediatizado por las potencias coloniales, ¿no? Yo he trabajado un poco las memorias de un embajador argentino aquí en Rabat en los años 40 y él contaba un poco, hace las primeras advertencias muy tempranamente de estos problemas económicos que aquí el colega ha estudiado y sigue estudiando, de nuestros problemas de aduanas, de logística, de comunicación, y él ya lo advertía en ese momento. Él decía, bueno, en un contexto de guerra mundial, Marruecos y Argentina podrían aprovechar de muchos negocios que se podrían hacer de determinados productos, pero lamentablemente la logística, la falta de puertos, de conexiones fluviales, hoy diríamos de conexiones aéreas, ¿no? Todavía siguen limitando nuestra conexión. Bueno, no me quiero explayar mucho con esto, pero ustedes ahí pueden ver algunas de las visitas del entonces embajador Escobar, pero hay una foto abajo que no sé si ustedes las alcanzan a ver, muy pequeñita, es en Villa Cisneros, en el Sáhara, que hace en 1947 la entonces primera dama argentina, Eva Perón, y que es un viaje bastante desconocido. Tuvimos la oportunidad también de escribir un pequeño articulito sobre eso, muy simpático, y que está el video en el nodo completo, ahora sí con audio, así que los invito a buscarlo en el nodo, porque realmente en Argentina es bastante desconocido el tema, pero verla a este personaje, a esta mujer tan joven, que tenía entonces 27 años, ¿no? Pensemos que murió a los 33, que visita y siempre se creyó, y yo siempre creí, que el viaje empezaba en Madrid, y no, el viaje empezó primero en el Sáhara como escala y luego en Canarias, ¿no? Es una anécdota, pero vale la anécdota para que ustedes vean un poco estos lazos subterráneos, ¿no? Digo, ya en la época del final del protectorado, ya el sultán Mohamed V va advirtiendo la necesidad de, como decíamos, recordemos las campañas de Alfasi en el 52, la necesidad del apoyo latinoamericano en los foros internacionales, y también se empieza a hablar, y a veces junto con Franco, de un foro hispano-árabe o un foro internacional hispano-islámico, ¿no? Y esto tiene que ver con la política española del momento, de aislamiento internacional que vive el régimen, y los países de una manera que acompañan a España son los latinoamericanos y los árabes, ¿no? Entonces hay que leerlo en ese contexto, ¿no? De modo que esa presencia española, como decíamos, va a estar mediatizada hasta que en 1960 se inauguran las primeras embajadas recíprocas ya entre los países latinoamericanos y Marruecos, ¿no? Con estos altibajos en las relaciones que yo les decía. Ahí, y vuelvo para atrás, no vuelvo para atrás, digo, vuelvo a un tema que yo ya mencioné, que tiene que ver con que en los años 80 Marruecos sí inicia una política un poco más expansiva en el contexto de la evolución del conflicto del Sáhara,
y que tiene que ver con el aislamiento o el retiro de Marruecos de la Unión Africana, y ahí sí la necesidad de mayor apoyo en los foros internacionales va a hacer que Marruecos lleve su posición a América Latina y que la situación o la defensa de la postura marroquí en el Sáhara sea necesariamente más conocida en los círculos políticos latinoamericanos, ¿no? Y ya a partir de la posguerra fría y en los años 90 ya empieza una dinámica, yo diría, autónoma quizá. Argentina llega de la mano de un presidente de origen árabe, el presidente Menem, que hace un primer viaje, y son de los primeros viajes que hacen dirigentes latinoamericanos a Marruecos. Creo que el primero que vino fue el presidente de Brasil, no sé si fue Geisel o Figueiredo en los años, principios de los 80, pero bueno, el viaje del presidente Menem en el año 94 fue uno de los primeros contactos con el rey Hassan, y se establece una primera dinámica, se empieza a hablar de un acuerdo Mercosur, Unión del Magreb Árabe. Digo, se habla mucho, quizás se concreta poco, pero se empieza a hablar, ¿no? Se empiezan a conocerse concretamente y se empiezan a establecer algo que sí ha sido muy productivo y que aquí la colega quizá me pueda ayudar, que son las comisiones mixtas, que funcionaron muy bien entre Marruecos y Argentina, o entre Marruecos y otros países latinoamericanos, de comercio y de cuestiones políticas, reuniones periódicas, que dieron bastantes frutos en términos de esos intercambios económicos. La llegada al poder de Mohamed VI es el verdadero, como ustedes sabrán, es el verdadero empujón a esta relación, por intereses propios de Marruecos, pero también por una coyuntura política en América Latina, ¿no? Entonces creo que nuevamente América Latina aparece en el horizonte marroquí como un espacio, o como un espacio de potencialidades nuevas en el contexto post-11 de septiembre, en un contexto con el mundo árabe bastante conflictivo, ¿no? Entonces, digo, América Latina entra de vuelta en las prioridades de la política marroquí. La gira real del 2004 es el momento más importante, creo, de nuestras relaciones bilaterales. Recordemos que el monarca visita México, Brasil, Perú, Chile y Argentina. Ahí ustedes pueden ver los encuentros con los diferentes mandatarios, y que sembró lo que se llamó el Acuerdo Marco de Comercio, que si bien es un pequeño documento que no tiene demasiado valor práctico todavía, es la gran apuesta que tenemos que trabajar, ¿no? Han pasado 20 años y tenemos la gran deuda de ese acuerdo transformarlo en un acuerdo de comercio efectivo, ¿no? Los desafíos son muchos, hay que armar una lista de productos. Bueno, yo no soy especialista en comercio, aquí los colegas podrán explicar, pero digo, es una gran deuda que tenemos, ¿no? En ese momento, ¿por qué se logra, digamos, este nivel de confluencia o de convergencia? Bueno, hay un momento político de América Latina de unidad ideológica, digamos, en torno a lo que se llamó el progresismo de izquierda, en el caso del gobierno de Kirchner en Argentina, el caso y principalmente el liderazgo del presidente Lula en Brasil, hoy nuevamente presidente, pero que fue el que le dio el empujón a esa relación. Luego Perú, por supuesto, también fue sede de las cúpulas ASPA, pero digo, la iniciativa brasileña de las cúpulas América del Sur, países árabes, y de las cúpulas América del Sur, África, fueron, digamos, un importante dinamizador de nuestro encuentro. Marruecos y Argentina no fueron actores marginales. Marruecos fue un actor importantísimo, trabajó en la gestión de acercamiento del resto de los países,
por la experiencia previa que tenía. Trabajó en reuniones previas, trabajó en la parte de diplomacia cultural, aquí en Rabat, en múltiples negociaciones que se hicieron, y trabajó también en algo que sí, también ha quedado en nuestro saldo, que es la creación de un instituto de estudios latinoamericanos aquí en Marruecos, ¿no? Que fue un proyecto que nació dentro de las cúpulas ASPA, nació también de la mano en ese momento, bueno, pasó por diversas problemas dentro de ASPA, porque Argelia por momentos se oponía, porque otros países árabes buscaban también protagonismo en la política cultural, pero Argentina se comprometía, digamos, de alguna manera al sostenimiento de una estructura de funcionarios, mientras que Marruecos pondría el edificio o el terreno. Bueno, fue un proceso de negociación en el que intervino de alguna manera. Se esperaba que el Instituto Hispano-Luso iba a ser como el vértice o la pata marroquí. Bueno, esto atravesó muchísimas dificultades, no solo en Argentina y en Marruecos, sino dentro del propio proceso de las cúpulas ASPA. Y, como decíamos, las cúpulas ASPA también tuvieron su ocaso por problemas internos dentro de América Latina. Esos gobiernos de tendencia progresista, hubo rotación del poder, asumieron gobiernos de otras tendencias, la política de acercamiento al mundo árabe, la propia estructura que dialogaba, digamos, era la UNASUR con la Liga Árabe, se disolvió o quedó prácticamente inactiva. Eso hizo que de alguna manera el acercamiento o de alguna manera la relación por momentos entrara en fases de cierta merma, ¿no? Aunque se mantuvieran los vínculos y ya lo sembrado, digo, en las cúpulas ASPA, lo sembrado con el viaje del rey, creó una dinámica autónoma, ¿no? de vínculos, de contacto. Esto pueden, creo que, dar testimonio en las propias embajadas, de cierta automatización en la relación, de contactos directos, sin a lo mejor mucha prensa, pero de comercio que fue creciendo, sobre todo con Brasil, pero una dinámica comercial creciente que fue tomando ritmo propio, ¿no? No quizás el necesario que hubiera sido un acuerdo marco de comercio que nos permitiría a lo mejor mucho más acercamiento, como decíamos, tener líneas aéreas o conexiones logísticas, pero se ha dado ya como un nivel de confluencia o convergencia incuestionable, ¿no? Y que las relaciones de Marruecos, por lo menos con Argentina, atraviesen la convulsa política argentina en cierta manera y que se mantenga de alguna manera esa estabilidad necesaria para una cooperación más fuerte. Ha habido, no quiero entrar en detalle, pero cooperación en elección de autoridades, de candidaturas, de las candidaturas en los mundiales, de las ferias internacionales. Así como Marruecos proponía, por ejemplo, Tánger 2012 como capital, bueno, este tipo de candidaturas de algunas políticas o desarrollos, Argentina colaboró, era mutuo, digamos, en general, el apoyo en general, ¿no es cierto? Hubo casos que no se han dado, en algunas candidaturas de los mundiales también hubo cierta tensión y Argentina no acompañó,
Pero bueno, en general el apoyo ha sido, como vuelvo a decir, muy importante. También Argentina tuvo una participación muy activa en el Foro de Derechos Humanos del 2014, con una delegación muy importante, ¿no? De modo que ya vamos cerrando, digo, la relación ya se ha institucionalizado, a pesar de no haber instituciones o a pesar de estos deudas que tenemos la deuda, dijimos, el Acuerdo Marco de Comercio, la creación de un instituto de estudios latinoamericanos, pero han florecido, digo, otros lazos más allá de los grandes lazos políticos. Creo que la Universidad de Lanús con la Universidad Mohamed V firmó un acuerdo para una casa, un convenio cultural de una casa de América Latina en la universidad. Bueno, los académicos latinoamericanos, en la medida de lo posible, cuando podemos, y gracias al apoyo de España muchas veces y de Marruecos, visitamos este país. Los embajadores marroquíes invitan y organizan eventos muy habitualmente sobre estas temáticas en América Latina, se discute mucho. No quiero nombrar a ningún embajador ni a alguien en particular para que no se sienta nadie herido, pero digo, hay figuras claramente y en países que han tenido un papel muy importante. Sí voy a destacar, por ejemplo, una iniciativa como el Centro Mohamed VI para el Diálogo de Civilizaciones en Chile, que ha editado, creo que yo he participado en alguna edición de libros también, llevaba más de 60, pero ya debe estar cercano a los 100 libros. Libros que justamente hacen hincapié en esta relación o en esta triangulación Marruecos, América Latina, España, que es una tarea muy desconocida en América Latina y que la calidad de las producciones y de los libros son muy, muy buenos. Se han traducido autores marroquíes a la lengua española, se han traducido trabajos de historia común. Digo, es un trabajo que se ha hecho muy importante. También ha habido iniciativas pequeñitas, ¿no? En mi ciudad, por ejemplo, un colega con el que hemos trabajado, él armó una colección que llamó Colección Marruecos, y desde una pequeña editorial de mi ciudad, él se encargó de traducir a autores marroquíes de habla francesa y lleva más de 20 libros traducidos y se distribuyen por toda Argentina, de poesía, de literatura, de autores conocidos de Marruecos y poetas. Y bueno, digo, es una tarea quizá pequeña, mucho más desconocida, pero que tiene que crecer y debería crecer, ¿no? En pos de este conocimiento mutuo, ¿no? Y bueno, ya como les digo, para ir cerrando, digo, esta institucionalización de la cooperación se ha traducido en más embajadas marroquíes en países latinoamericanos, lo mismo de embajadas latinoamericanas aquí en Rabat. El caso singular de Cuba es un caso que daría para una conferencia en sí mismo, porque digamos un país con características muy especiales, por el vínculo, por el Sáhara, ¿no? Pero creo que le da un toque muy importante y un impulso al resto de las relaciones, no solo con América Latina, sino con África también, ¿no? Quiero destacar otros aspectos de la cooperación en el caso de Argentina que han sido muy importantes. Cooperación en materia cinematográfica, por ejemplo. El Centro Cinematográfico Marroquí ha financiado cantidades de películas o coproducciones con Argentina. A nivel comercial, otras instancias, las oficinas de comercio de ProChile o ProMéxico. Digo, tenemos una serie de instituciones de baja burocracia que están trabajando en este acercamiento, que a lo mejor no son tan conocidas ni tan mediáticas, pero que tienen un papel y que siguen teniendo un papel importante en esta relación.
vuelvo al tema central, digo, los hispanistas marroquíes son los grandes protagonistas, las universidades marroquíes organizan constantemente congresos, las asociaciones de hispanistas, los departamentos, no solo con temas literarios, sino también con temas políticos. Entonces, creo que ellos también merecen y son los grandes impulsores de estas relaciones. La agencia MAP, con sede en Buenos Aires y en otros lugares de América Latina, que también se encarga de llevar la realidad de América Latina aquí a Marruecos. Y bueno, quizá me estoy olvidando de muchas cosas, pero digo, el escenario internacional quizás no nos sea favorable, estamos con dos grandes guerras, estamos con coyunturas políticas en América Latina muy confusas todavía, pero diría que a pesar de estas reservas, tenemos que trabajar en estos nichos de oportunidad y tenemos que trabajar en lo que un profesor de aquí de Marruecos, Uidagui, denominó esa política o ese movimiento de Marruecos hacia el sur, ¿no? Creo que ese encuentro entre América Latina y Marruecos vía España es un camino todavía recorrido en el que tenemos que apoyarnos en España, ¿no? Porque es necesario su apoyo, no solo por la cuestión lingüística, la lengua frena mucho de los contactos empresariales todavía, así como da posibilidades, también frena de que no se puedan hacer negocios porque hay temor o porque los empresarios latinoamericanos no saben las habilidades lingüísticas o no conocen de que aquí el español es una lengua muy común. Entonces creo que decimos, hay un sinfín de oportunidades, y ya voy cerrando, en nuestro camino. Hay otros países árabes que están mucho más y no quiero que nadie se sienta mal con esto, pero es una realidad concreta, que están tomando la delantera en los vínculos con América Latina, pero porque tienen recursos económicos muy importantes, que no eran los países árabes tradicionales con los que América Latina se relacionó. Me refiero a los países del Golfo, ¿no? Los países del Golfo hoy tienen una presencia económica, sobre todo, muy importante en América Latina, pero muy baja en lo cultural y en lo político. En lo político, bueno, va creciendo, pero muy baja en lo cultural, ¿no? Marruecos tiene esa ventaja de que tiene décadas y décadas de trabajo, de tener a España como mediador, y esto no lo tienen el resto de estos otros países del mundo árabe que quieren ingresar a América Latina de alguna manera, que lo tienen y lo hacen por vía económica, pero que no tienen este capital simbólico, capital cultural que yo creo que, bueno, desde mi perspectiva, digo, me parece muy rico. Bueno, y ya nos vamos. Digo, fortalecer esta dinámica, como decía el Instituto de Estudios Estratégicos de aquí de Marruecos, estamos llamados a fortalecer las sociedades civiles, estamos llamados a incorporar a otros actores, a los marroquíes residentes en América Latina, a los partidos políticos, a las asociaciones, así como las universidades marroquíes están trabajando en esta asociación, otras organizaciones de la sociedad civil, creo que podemos trabajar. Bueno, una última foto que es el último encuentro del embajador Farey Yassir, el embajador de Marruecos, con el nuevo ministro de Defensa. Bueno, es una de las últimas reuniones oficiales que ha habido, de la cual no se sabe mucho, no sabemos si la relación ahí a nivel económico bilateral puede tomar algún cariz en términos de cooperación
militar o de cooperación en términos de equipamiento. Argentina está tiene claros problemas de debilidad en su armamento, en la cuestión armamentística. Digo, dejo la foto nada más porque es el último encuentro de dos altos funcionarios de nuestros países. Pero bueno, les agradezco el tiempo de escucha. Espero haberlos acercado mínimamente a una realidad, a este triángulo. Creo que hay que recrearlo y reestimularlo constantemente. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y gracias a todos por la organización. Bueno, no sé si hay alguna. Hola, hola, sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta o cualquier idea que dar, cualquier observación. Sí. Sí, buenas noches. Ante todo, muchísimas gracias. Muy interesante la conferencia. A mí me llamó muchísimo la atención la primera parte de investigación, porque se señalaba la migración que hubo de marroquíes hacia América Latina, ¿no? Y principalmente ponía su Argentina, Chile, Cuba, creo que Brasil. Y para mí es una sorpresa porque efectivamente en el resto de América Latina no ha habido una gran migración marroquí. En el caso del Perú, prácticamente esta no existe. En el caso de los países andinos, creo que tampoco no existe, como tampoco en América Central. Según tú, ¿esto a qué se debe? Porque básicamente la migración en general yo la podía identificar también desde el punto de vista ligada a la comunidad religiosa. En Argentina me imaginaba que era justamente judíos sefardíes. Y en el Perú también existe una pequeñísima comunidad de judíos sefardíes de origen marroquí, que además llama la atención porque están ubicados en la selva generalmente. No tengo mayor información sobre eso, pero si tú me podrías, nos podrías aclarar un poco eso. Muchas gracias. Sí, voy respondiendo a medida que... Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta porque creo que es el caso de Iquique en Perú es emblemático porque es un pequeño enclave. ¿Por qué en Iquique o por qué en este caso? Sí. Iquique, Chile, perdón. Fue peruano. Uy, estoy entrando en cuestiones... Perdón. Iquitos, me referí mal. Iquitos, que es Perú. Sí, que justamente ahí hay migración. Sí, es Iquitos, no es Iquique, perdón. Bueno, valga la aclaración importante. ¿Por qué este recorrido? Porque en general lo que entiendo es que muchos llegaban primero vía Brasil. Brasil es uno de los primeros países que declara libertad de culto, 1835. La comunidad judía marroquí en Brasil habla ya de 200 años de presencia. Hay un poco de idealización en esto, pero hablan de 200 años de presencia judío-marroquí en la Amazonia y empieza sobre todo en Belén y en Manaos, si no me equivoco. Incluso se habla de sinagogas de habla árabe y sinagogas de habla de dialecto bereber, ¿no? También, como decíamos, todos provenientes, la mayoría del norte.
y que van como mercaderes, ¿no? Vendiendo, como la mayoría, como hicieron los árabes sirios y libaneses en el resto de América, ¿no? Vendiendo con su mochila, cargando y vendiendo sus productos por puerta a puerta por todo el continente. ¿Por qué en esos países, quizá me dice usted? Porque creo que la ruta era el Amazonas y porque esa era la zona donde ellos más se movieron, ¿no? Por la zona amazónica, ¿no? Entonces llegaron hasta allí. Luego, y una posición sobre todo urbana, ¿no? Entonces en Buenos Aires la comunidad, esta Silva, está... es una comunidad eminentemente urbana, no está en el resto del país en pequeños enclaves, se han dedicado al comercio, no a la agricultura o a otras tareas, y en el resto de Argentina más o menos igual, o sea, yo creo que ha tenido ese carácter urbano sobre todo, ¿no? Aunque, como les digo, yo me he sorprendido de encontrar y de agarrar, nosotros hicimos fácilmente la guía telefónica y era ven, empezar el apellido ven y encontrar y sorprendernos, ¿no? De la cantidad de Bentolila, Benaín, Ben Saquín que había, o Toledano, o Azulay, o Barugel, ¿no? Y así nos ha pasado de encontrar mano a mano, siguiendo. Íbamos a veces a la sinagoga sefardí y pasaban de su religión, o en todo caso muchos sean matrimonios mixtos con judíos askenazim, donde son mayoritarios, o con católicos, o se casaban con italianos. La mayoría se ha perdido el lazo, por lo menos comunitario, con los judíos, ¿no? Salvo este caso que les cuento de Buenos Aires. En el resto de Argentina uno encuentra familias que ni siquiera saben de dónde son. Yo cuento, perdón la digresión, cuento una anécdota barrial de hace muchos años. Salgo un día, muchos años. En Argentina no existía internet todavía en el hogar, ¿no? Entonces uno iba a los ciber, ¿no? Yo era estudiante, poco dinero, había que ir al ciber a trabajar, y la señora que me atendía me veía con las bolsas de las compras y me dice, ¿qué va a cocinar? Que tiene tantas cosas. Y le digo, bueno, voy a hacer vienen unos amigos, voy a hacer un tajín con un cuscús. Y la señora me mira y se queda dura y se le empieza a caer una lágrima y me dice, esa era la comida que hacía mi madre. Y era de apellido Bentolila. Y le digo, pero usted es católica, tenía una cruz. Y me dice, sí, bueno, me educaron como católica, pero yo soy de origen marroquí y eso era lo que cocinaba mi familia. Bueno, esta pequeña anécdota sirve para que ustedes vean la cantidad, los lazos de esta comunidad que se ha mimetizado, ha perdido su identidad judía en gran medida, o la han mixturado, ¿no? En Chile hay casos de un rabino, por ejemplo, que como aquí los rabinos, se veneran los rabinos judíos por musulmanes y por judíos, bueno, allí hay un rabino que le dicen milagrero, y también, no sé si es en Manaos o dónde es, y que van católicos, y van judíos, y van musulmanes, y le dejan piedras y mensajitos, ¿no? No sé si es exactamente en Manaos o en qué lugar. Bueno, digo, esta mixtura está muy presente en el interior de Argentina. Pequeñas familias, ¿no? En Corrientes, hay en Vera, por ejemplo. Bueno, en muchos de estos lugares que iban, como yo les contaba, llevados por la Asociación Israelita Universal,
de cultura francesa, a enseñarles el español a los judíos que llegaban de otras partes del mundo Argentina. Entonces allí también se desparramaron siendo profesores de español o trabajando, pero digo, les puedo contar cantidades de anécdotas de gente en mi ciudad y de sorprendentemente de un número significativo, pero quizá con poca conciencia comunitaria, porque no, les digo, no van a la sinagoga, no hay todavía, no hay instituciones que los unifiquen, pero que sí tienen cierta memoria de que sus abuelos venían, lo primero que te voy a decir, mis abuelos venían de Tánger o de Tetuán, y así me ha pasado de encontrar negocios que veo que, por ejemplo, una casa de regalo, vi que se llamaba Tánger, Tetuán, fui a preguntar y efectivamente eran Ben Saquín, y así constantemente uno encuentra gente o cantidad de familias que reconocen solamente ni siquiera la identidad judía. Dicen, mi familia era de Tánger, de Tetuán, era de algún otro pueblo del norte. Pero bueno, creo que es una identidad que lamentablemente quizás se pierda. Nosotros intentamos grabarlos, tomar los testimonios de estas familias que han conservado a lo mejor las comidas, pero otros casos no, un poco más sistemáticos. En mi ciudad hay un empresario muy próspero de apellido Barugel, que tiene una casa de cambio, por ejemplo, y él siempre ha querido ser un poco el embajador ad honorem de Marruecos, ¿no? Y de hecho lo ha ejercido. Entonces cada vez que viene alguien a Buenos Aires, bueno, o trae un espectáculo de comida marroquí, o favorece, o lleva, organiza viajes. Digo, ha tenido esta cosa personal, ¿no? De iniciativas personales de mantener viva la cultura, ¿no? Por lo que entiendo y lo poco que conozco, el lugar más estructurado de la colectividad es Venezuela. Venezuela, el centro sefardí de Caracas, es predominantemente marroquí, y es donde donde más institucionalizado está todo, y donde ellos tienen una revista de hace muchísimos años que se llama Maguen David, donde hay intelectuales y han trabajado mucho este tema. La revista está online, uno la puede encontrar en el Centro Sefardí de Caracas, y hablar del Centro Sefardí de Caracas es hablar de Marruecos, claramente. Es el país más organizado. Como usted me dice, en el resto esa presencia es mucho más difusa, o tal vez desconocida, otras veces más así mixturada, ¿no? Bueno, me extendí un poco, perdón. Yo creo que llevamos ya un notablemente largo discusión, charla, conferencia. Quería dar las gracias al profesor Bagní por sus estupendas palabras y al resto del público también por haber venido. No sin dejar de anunciar que el viernes empezamos un ciclo de cine de humor con El Verdugo. Ya sé que llamarlo cine de humor es muchas más cosas, pero también cine de humor. Les invitamos a todos a venir, a volver a nuestra casa.